Lo que ha ocurrido en Irán, ya sabes, el nuevo líder supremo, el hijo del ayatolá Ali Khamenei, parece que no le agrada a Donald Trump. Y esto es lo que se informó en Fox News. El hijo del ayatolá es el nuevo líder supremo. Es un clérigo de línea dura, considerado ante más radical que su padre. El presidente Trump advirtió, tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la consigue, no va a durar mucho. El ex embajador, sí, ya sabes, fíjate en la ironía. Por un lado, usan el pretexto para justificar un ataque en Irán porque supuestamente Irán intentó matar al presidente, lo cual no hizo. Quiero decir, esa es otra maldita mentira. Y luego damos la vuelta y hablamos abiertamente de matar a cualquier líder, a cualquier presidente que queramos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está mal o depende simplemente de quién lo haga? El comportamiento cada vez más errático de Trump durante la última semana y media, desde el inicio de esta guerra, es alarmante. Personalmente, creo que deberían invocar la enmienda 25. Tiene que ser destituido porque está diciendo cosas delirantes como esa, que Estados Unidos tiene derecho a decidir quién es el líder de Irán. Quiero decir, hay que reconocerle algo a Trump. Al menos está siendo sincero sobre lo que hemos estado haciendo durante los últimos 73 años, ya sabes, en cuanto a instalar o destituir personas, poner a los que queremos, intentar controlar la situación. Pero sigue estando mal. Larry, ¿crees que la guerra de desgaste ya ha comenzado o seguimos en la fase inicial del conflicto? Aún no sabemos si se convertirá en una guerra de desgaste o no. ¿Cómo ves el campo de batalla en este momento? Porque, como hemos visto, Teherán e Irán estaban atacando Teherán, con muchos bombardeos allí. En Israel también, no estamos viendo muchas imágenes, pero por lo que hemos oído hasta ahora, la devastación está ocurriendo en ambos bandos. Entonces, ¿cómo es el campo de batalla? ¿Y cuál es el plan por su parte? Tuvimos al secretario de guerra, bueno, ya no de defensa, Pete Hegseth, en 60 Minutes. ¿Cuál es tu comprensión del jefe del Pentágono, de Donald Trump, en este momento? Bueno, no hay una estrategia clara. Simplemente están improvisando como un músico de jazz, solo que un mal músico de jazz. Veamos la diferencia entre Irán e Israel. Irán tiene unos 91 millones de habitantes. La ciudad más grande es Teherán, con entre 10 y 12 millones, dependiendo de a quién se pregunte o de qué fuente se utilice. Pero aparte de eso, Irán no tiene muchas ciudades con más de 1 millón de habitantes, ¿verdad? Así que tienes al resto, digamos los 75 u 80 millones de personas restantes, realmente dispersos por todo el país. No están concentrados en una sola zona. Larry, déjame decir algo, porque este tema surge mucho en este podcast. Mucha gente sostiene que cuando se habla de las distintas etnias en Irán, kurdos, árabes, azeríes, lors, bakhtiaríes, todas ellas en general se consideran persas. No se ven a sí mismas como una etnia diferente dentro de Irán. Correcto. Bueno, además de eso, la mayoría de la población, alrededor del 61% de Irán, es en realidad persa. Creo que otro 19% son azeríes. Y como has señalado antes, el ayatolá Khamenei y el nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei son azeríes. Así que, ya sabes, no es que haya algunos forasteros distintos que no estén en sintonía con la cultura persa. Pero mi punto es que, si el objetivo de Estados Unidos con los ataques militares es intentar afectar a la mayor parte posible de la población, el hecho de que entre el 70 y el 80% de la población iraní esté dispersa por todo el país es relevante. En Israel, en cambio, tienes entre un 75%, quizá más cerca del 80%, de la población concentrada en Tel Aviv y Haifa.
concentrated in Tel Aviv and Haifa. So, as opposed to the West having to attack literally Así que, a diferencia de Occidente, que tiene que atacar literalmente cientos de objetivos distintos en un intento de minar la voluntad del pueblo iraní, Irán solo tiene que golpear dos, y lo han estado haciendo repetidamente, día tras día. Los israelíes están sufriendo. Están enviando señales, quieren un alto el fuego, pero esta vez no lo van a conseguir. El pasado junio, durante la guerra de 12 días, al final, Irán estaba dispuesto a considerar un alto el fuego porque tenía indicios de que Estados Unidos se tomaría en serio las negociaciones en adelante. Resultó que Estados Unidos volvió a mentir. Y por eso, a medida que esto continúa, la guerra de desgaste comenzó la semana pasada. The war of attrition started this last week. Nobody would have imagined. Nadie habría imaginado que Irán eliminaría esos 5 radares, los TSP y los FPSI. Uno de ellos cuesta unos $500 millones y el otro más de 1,000 millones. Creo que al menos 2 de los TSP, a los que llaman TIPSI, fueron destruidos, y 3 de las unidades FPS también. Eso ha dejado ciegos tanto a Estados Unidos como a Israel. Antes, Israel solía tener unos 30 minutos de aviso, misiles entrantes. Ahora no, apenas reciben 1 minuto de advertencia antes del impacto. Así que Estados Unidos ha quedado prácticamente sin capacidad de radar, lo que a su vez afecta a sus demás operaciones militares, al menos en el ámbito defensivo. Ya no pueden operar desde esas bases. And then they can no longer operate in the bases. They counted on having a presence in the Persian Gulf. Contaban con mantener una presencia en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar e incluso en los Emiratos Árabes Unidos. Eso se está volviendo insostenible. Y el cierre del Golfo Pérsico al tráfico marítimo significa que la capacidad de Arabia Saudí, pero especialmente de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos para seguir viviendo con normalidad, se ha acabado. Se enfrentarán a graves escaseces de alimentos en el plazo de una semana y posiblemente a escasez de agua debido al ataque que tuvo lugar contra la planta desalinizadora iraní. Irán ha prometido que responderá de la misma manera. Tal como advirtió Irán, no ataquéis nuestras instalaciones petrolíferas. ¿Y qué hicimos? Estados Unidos atacó a Irán, o supongo que fue Israel quien atacó la instalación petrolífera. Y en represalia, Irán ha atacado ahora las instalaciones petrolíferas de Bahrein y Kuwait. Eso va a agravar el problema al que se enfrenta el mundo con la escasez de petróleo. Y hoy además, Estados Unidos ha redoblado su apuesta, convirtiéndolo en un problema aún mayor. Han atacado petroleros iraníes, he oído que ya son 3, y los han hecho explotar o los han hundido. Aparte del daño medioambiental que eso va a causar, también retira más petróleo del mercado. Así que vamos a entrar en una crisis económica mundial en toda regla. Sabes, tenemos pruebas históricas de la guerra del Yom Kippur en 1973 y luego del ataque de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, el inicio de la operación militar especial. En ambos casos, el precio del petróleo se disparó bastante, pero luego bajó. Pero cuando se disparó en esas ocasiones, el petróleo seguía extrayéndose del suelo. El petróleo seguía cargándose en los barcos. Los barcos seguían pudiendo salir del Golfo Pérsico. Ahora no. Eso ha cambiado por completo. No hay nada. Están deteniendo la extracción porque solo pueden almacenar una cantidad limitada. Y una vez que sus tanques de almacenamiento están llenos, tienen que apagar las bombas. No está saliendo nada del Golfo Pérsico. Es decir, ese 21% con el que contabas, ¡puf!, desaparecido. Y ya sabes, eso ha creado unas dinámicas muy interesantes. Esto está ayudando enormemente a Rusia. Quiero decir, la economía rusa va a prosperar con este dinero extra que le está llegando. La India está en apuros. Y ya sabes, Modi pensó tontamente, no sé en qué estaba pensando. Pero decidió que sería una gran idea ir a Israel y poner sus labios firmemente en el trasero, el culo, del primer ministro Netanyahu, adulándolos, inclinándose y arrastrándose como un sirviente doméstico. Ya sabes, lo llamaremos el indio de la casa. Aplaude, limpiador, ven aquí.
firmó varios acuerdos de cooperación y gran amistad. Y luego, cuando llegó el ataque a Irán, no dijo ni una maldita palabra, ni una sola palabra. Pero ahora se da cuenta, oh Dios mío, el 80% de nuestro petróleo proviene del Golfo Pérsico. ¿Qué vamos a hacer? En el pasado, la India jugaba este juego en el que le decía a Estados Unidos, oh, vamos a dejar de comprar petróleo ruso. Y luego iba por detrás y les decía a los rusos, oye, ya sabes, estamos bajo estas sanciones, pero compraremos vuestro petróleo, aunque tenéis que darnos un descuento. Y así Rusia dijo, de acuerdo, te daremos un descuento. Bueno, esta vez, ahora, después de ir y comportarse como un completo adulador servil, Modi se da cuenta, oh Dios mío, se ha cortado nuestro suministro de petróleo. Necesitamos petróleo, necesitamos gas natural licuado. Vuelve a dirigirse a Rusia. Y ya sabes, Estados Unidos se retractó. En lugar de decir, tenéis que cumplir todas estas sanciones contra Rusia, dijeron, estamos levantando las sanciones para que Rusia pueda vender petróleo ahora. Y Rusia le dijo a la India, bienvenidos de nuevo, encantados de ayudaros. Pero ¿recordáis aquel descuento? Solíamos daros un descuento de $3 o $4 por barril. Así que en lugar de pagar $59, pagabais 55. Pues bien, ahora el coste ha subido a $85 por barril y vais a tener que pagar una prima de $5. Ahora, te lo garantizo, si India no hubiera ido a Israel, si básicamente no hubiera traicionado a los BRICS, Rusia les habría hecho un trato. Les habrían dicho, oye, el precio del petróleo está por las nubes, pero no vamos a hacer que paguéis el precio completo. Así que India está pagando un precio por esto, y ahí es donde empieza a desbordarse la situación. ¿Pero qué van a hacer las Filipinas? El 94% de su petróleo procede del Golfo Pérsico. Y a pesar de las promesas de Trump de que van a abrir el estrecho de Hormuz, no veo cómo, porque no es que Irán esté ahí fuera con una fila de barcos diciendo, tenéis que deteneros, no vais a pasar. Han lanzado el mensaje, cualquiera que intente pasar por aquí, lo volaremos del agua. Y eso es lo que han estado haciendo. Creo que esas personas, los que odian a Rusia y a Irán en Estados Unidos, están muy confundidas. No saben qué hacer. Lindsey Graham salió y le dijo a Israel, a nuestros amigos en Israel, no ataquéis. Mi consejo sería no atacar las instalaciones petrolíferas, porque queremos a Irán en su totalidad. Queremos todo Irán, con todos sus recursos. No podemos, ¿cómo? Larry, ¿crees que tienen una solución para lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz? Porque el presidente francés, Macron, salió y dijo que Francia está planeando una misión puramente defensiva para reabrir gradualmente el estrecho de Hormuz. Esto es lo que dijo Larry. También estamos estableciendo, mientras hablamos, una misión puramente defensiva. Se trata de una misión de apoyo, cuyo propósito es trabajar con otros estados europeos y no europeos. El objetivo, tan pronto como sea posible, una vez que nos retiremos de la parte más intensa del conflicto, es proporcionar escoltas a los buques portacontenedores para reabrir gradualmente el estrecho de Hormuz, que es, por supuesto, un paso para el comercio internacional, pero también para el petróleo y el gas que deberían poder salir de la región. Así que estamos trabajando en esta misión, preparándola con nuestros socios. Esto se llevará a cabo de manera ordenada y ya hemos empezado a debatirlo. Es una misión pacífica y defensiva. Es una misión de apoyo, pero es esencial para nuestras economías y para la economía mundial en general. Sí, la cuestión es Europa. Europa se ha apartado de todos los cálculos en Asia Occidental. No veo ninguna política que implique a Europa en este momento en Irán, por ejemplo. Y no veo que los estados árabes los consideren siquiera una opción viable con la que hablar. Por eso están hablando con Vladimir Putin, no están hablando con los europeos. Y de algún modo, sienten que pueden hacer algo en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la misión, en tu opinión?
Sögestavland. I have no idea. I think he's, No tengo ni idea. Creo que él, ya sabes, tiene fama de ser consumidor de cocaína. Quizá esté colocado por la cocaína. Así que sigamos el escenario. Esto muestra cuánto ha cambiado la situación a lo largo de, 39 años. Si volvamos a 1987, la guerra entre Irán e Irak está en marcha y Occidente, en particular Estados Unidos, está prestando un amplio apoyo a Irak. Irán está luchando prácticamente por su cuenta, así que intentó cortar el flujo de petróleo del Golfo Pérsico como forma de presionar a Occidente. Empezaron a colocar minas y tenían un barco llamado Iran Ahar que las estaba colocando. they had a ship called the Iran Ajar that was laying mines. So what the West did is they set up Así que lo que hizo Occidente fue instalar una barcaza flotante, una barcaza de servicios petroleros llamada Hércules. En esa barcaza se estacionó una unidad de los Navy SEAL, con helicópteros del 160º Ala de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. ¿Y cómo lo sé? Porque un buen amigo mío era el comandante de esa unidad. En aquel momento era teniente comandante. Llevaron a cabo operaciones militares contra Irán. Pues bien, Irán no tenía misiles en aquel entonces. Realmente no tenía la capacidad. Intentaron atacarla con lanchas cañoneras, pero fueron repelidas. Hoy no es el caso. Cualquiera de esos barcos franceses que naveguen por allí, Irán tiene misiles antibuque escondidos en cuevas a lo largo de su costa. Tiene drones. line the shore of Iran. He's got drones, and nobody. Y ya sabes, nadie en Occidente tiene la capacidad de derribar todos esos drones. Simplemente no la tienen. Y los drones pueden causar daños significativos a esos barcos. Así que, ya sabes, si el combate se prolonga, no habrá aseguradora en el mundo que permita que un barco pase por allí. Así que seguirán paralizados. Pero el hecho es que tanto Qatar como los Emiratos Árabes Unidos se van a quedar sin alimentos porque dependen en gran medida de los barcos que traen comida de otros países. Y si Irán sigue adelante con las represalias contra las plantas desalinizadoras, porque Estados Unidos e Israel atacaron ayer una planta desalinizadora iraní, entonces los árabes del Golfo estarán completamente perdidos. Se quedarán sin agua. Se avecinará una catástrofe humanitaria. A human catastrophe unfolding. Aquí está la situación de la desalinización, Larry, en estos distintos países alrededor del Golfo Pérsico. ¿Ves que Kuwait depende en un 90%? Omán, que no forma parte del conflicto, Israel en un 75%, Arabia Saudí en un 70%, y desciende hasta los Emiratos Árabes Unidos con un 42%. La dependencia de Irán de la desalinización es de aproximadamente un 2%. ¿Correcto? Sí, Yeah, I mean, this is Iran is playing the Sí, tit for tat game. You quiero go decir, in an area, we're Irán está jugando al ojo por ojo. Si nos golpeas en un área, te devolveremos el golpe. Ya han atacado las refinerías de petróleo en Bahrein y Kuwait. Nunca nos hemos enfrentado a una situación así en el mundo moderno, desde que el petróleo se convirtió en algo esencial. El embargo autoimpuesto por la OPEP para presionar a Occidente cuando dijeron, de acuerdo, no os vamos a dejar tener nuestro petróleo, simplemente lo guardaremos. Es una cosa, pero esto es diferente. Están literalmente cerrando los grifos y destruyendo un producto que, una vez desaparecido, no se reemplaza fácilmente. No sale nada del Golfo, o al menos nada para el resto del mundo. Algunos barcos que transportan petróleo para China han recibido permiso para salir. Petroleros iraníes se les ha permitido zarpar. Ahora bien, si Occidente decide, de acuerdo, vamos a empezar a atacar esos petroleros, perfecto. Irán devolverá el favor. Destruirá los otros petroleros. Iran will return the favor. It will destroy the other tankers. And it's going to send whatever you Hagas lo que hagas, te lo vamos a